Hola a todos, bienvenidos al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Hoy tenemos un tema sumamente importante. Vamos a hablar de la historia y cómo la historia tiene un papel trascendental en la interpretación bíblica. Puesto de otra manera, todas las doctrinas que creemos nosotros hoy en día y enseñamos tuvieron sus raíces en algún momento en la historia. Todo lo que nosotros creemos. De ahí la importancia de poder saber, antes de que nosotros decidamos creer algo y proclamarlo, saber dónde se originó, dónde nació, cómo surgió esa doctrina o esa enseñanza. Cuando hablamos de historia, muchas veces lo que pasa es que hay algunos que dicen, bueno, yo no soy muy dado a eso, la historia no me gusta mucho, no tengo buena memoria. Y lo que me ha pasado en algunas ocasiones, por ejemplo en estudios bíblicos en casa, en grupos pequeños, es que al hablar de temas así, algunos dicen, no, yo realmente para la historia no soy muy bueno, no tengo mucha memoria. Pero luego cuando terminamos el tiempo de estudio y entramos al tiempo del refrigerio, comienzan todos a comentar las diferentes series de televisión y novelas y cualquier cantidad de nombres y situaciones que saben y recuerdan con exactitud. Entonces muchas veces no es cuestión tanto de memoria, es cuestión de actitud y de que nosotros entendamos cuán importante es que nosotros sepamos dónde se originó lo que creemos en la historia, en qué momento surgió. El saber dónde, cuándo y cómo surgió la doctrina que nosotros creemos debe ser un elemento muy importante en nuestra aceptación de esas doctrinas, en nuestra aceptación de esas verdades, las verdades que abrazamos y proclamamos y vivimos. Otro aspecto de por qué esto es tan importante es porque muchas veces la idea que se nos ha vendido por ya demasiado tiempo es que realmente no importa mucho lo que creemos, no importa mucho de dónde vino, no importa mucho si creemos o no creemos en algunas cosas en este contexto nuestro. Ya no es tiempo de andar creyendo esa mentira, porque es mentira. Por supuesto que sí es muy importante. Cuando se nos dice, no es bueno hacer muchas preguntas, no es bueno indagar tanto, no es bueno profundizar tanto. Yo estuve ahí por muchísimo tiempo. Yo estuve ahí y muchas veces sometido a ese tipo de enseñanza que se nos daba diciendo no pregunten mucho, no cuestionen mucho, no indaguen mucho, hay que seguir adelante. Muchas veces se nos dijo que nuestra fe debía ser una fe ciega en el Señor y por lo tanto no debíamos hacer ninguna pregunta. O sea que yo estuve ahí. No pregunte, no indague, no sea rebelde, crea y practique. Es lo que muchas veces se nos dice y muchísimos, yo diría que la mayoría están dispuestos simplemente a seguir y a creer y a proclamar cosas que muchas veces no entienden muy bien o que no saben dónde en la historia esa enseñanza o eso que ellos creen se originó. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Y por eso quiero que vayamos todos ahí en sus Biblias que ya están absolutamente listas con sus apuntes y todo lo demás a Judas. El libro de Judas, a lo último de las escrituras antes de Apocalipsis, está el libro de Judas, un libro pequeñito, solamente un capítulo. Y vamos a mirar el versículo 1 al versículo 3 de este libro de Judas. Estamos hablando de la importancia de saber dónde se originaron las doctrinas que creemos en la historia, en qué momento. Y también acabamos de decir que muchas veces la idea que se nos ha vendido es que realmente no importa mucho. Sí importa. Y esto es lo que la Biblia nos llama y nos exhorta a hacer. Dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender fervientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces, versículo 3, vamos a estar ahí un momentito mirando algunas cosas en el versículo 3. La primera es que la exhortación que nos hace Judas en el versículo 3 es a contender,
es a pelear. Esa palabra en el griego, epagonizomai, esa es la palabra en el griego, habla de contender ardientemente. Entonces no habla de ser pasivos, no habla de estar callados, no habla de dejar así, habla de dar una pelea ardiente, ferviente y contender. ¿Por qué? Por la verdad. Entonces, él dice que nos exhorta a contender ardientemente por la fe. La fe en este contexto del versículo 3 no es ese sentimiento de creer o tener confianza en el Señor que podemos aplicar en otros lugares. La palabra aquí, fe, es la misma que se usa en el Nuevo Testamento, pistis en el griego. Nos está llamando a contender por la fe, pero esa fe de la que habla Judas aquí es ese conjunto de verdades que conforman la doctrina. Y en el versículo 17 del mismo capítulo dice, y nos confirma esto, dice, vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de las enseñanzas de los apóstoles, de la doctrina que había sido enseñada por ellos. Y esa doctrina, ese conjunto de verdades, son las que Judas tiene en su mente cuando nos exhorta a contender ardientemente por esas verdades, por defender esa doctrina. Entonces, si esto es lo que Judas nos dice, si este es el sentir no solamente de Judas, pero de todos los apóstoles y sus seguidores en el Nuevo Testamento, ¿por qué nosotros vamos a creer lo que muchas veces se nos quiere vender? Y es que realmente no importa la verdad, no importa indagar mucho, no importa qué creemos o qué no creemos, o dónde se originó lo que creemos en la historia. Somos llamados a contender ardientemente por la verdad. Déjenme leerles una parte de algo que dice John Piper, que es un pastor americano, teólogo, respecto a este pasaje de Judas. Él dice lo siguiente: algunas veces la palabra fe es usada para describir el sentimiento de confiar en Cristo. Otras veces, como aquí en Judas, es usada para describir las verdades que creemos acerca de aquel en quien confiamos, las verdades acerca del Señor. En algunas ocasiones es necesario enfatizar que el cristianismo es primordialmente una relación con Jesús más que un conjunto de ideas acerca de Él. La razón por la que hacemos eso es porque nadie es salvo por creer un conjunto de ideas. El diablo cree la mayoría de las verdades del cristianismo. Necesitamos enfatizar que al menos que alguien tenga una confianza viva en Jesús como Salvador y Señor, ni aún toda la ortodoxia del mundo lo llevará al cielo. Y esa palabra ortodoxia significa la verdadera enseñanza o la correcta enseñanza. Entonces, nadie cree o es salvo en el Señor Jesucristo simplemente por creer un conjunto de ideas. Y ese es el énfasis que muchas veces hacemos, dice John Piper, en hablar de una relación personal, viva, espiritual con el Señor Jesús. Pero, continúa diciendo, si nuestro énfasis en la relación personal nos lleva a negar que hay un grupo de verdades esenciales para el cristianismo, cometemos un grave error. Hay verdades acerca de Dios y de Cristo y del hombre y de la iglesia y del mundo que son esenciales para la vida cristiana. Si se pierden o se distorsionan, el resultado no solo serán ideas equivocadas, sino la verdad alterada. La vida interior de nuestra fe no es independiente de la doctrina de fe. Cuando la doctrina es equivocada, también lo están los corazones. Hay un cuerpo de doctrina que debe ser preservada. Hay un conjunto de verdades bíblicas absolutas que deben ser defendidas. Entonces, nuestra actitud, nuestra intención, nuestro actuar debe ser el que la palabra de Dios nos invita a tener, exhortándonos a defender esta fe, a contender ardientemente por esta verdad. Y eso no lo estamos haciendo si nosotros tenemos una actitud absolutamente pasiva, irresponsable acerca de estas verdades. Cuando vemos que en nuestro contexto muchos distorsionan, tuercen, cambian la verdad de Dios para sus propios beneficios.
somos llamados a contender por esa verdad. Y de ahí la importancia de entender en la historia de dónde vienen las verdades que creemos o de dónde vienen las verdades que nosotros sabemos no son verdades, aunque muchos las creen como verdades, sino que han sido distorsionadas o cambiadas o torcidas. Versículo 3 dice que debemos contender ardientemente por esa fe, por esas verdades. Y dice algo muy importante después, versículo 3 de Judas 1. Escribiros exhortándonos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Por favor, escuchen, mediten, lean y piensen mucho en lo que está diciendo Judas aquí. Ese conjunto de verdades, esa doctrina, esa enseñanza fue dada una vez para siempre a los santos. ¿Cómo fue esa verdad, ese grupo de doctrinas o de enseñanzas entregadas una vez para siempre a los santos? Esta fue la forma en que fue entregada de Jesús a los apóstoles y de esos apóstoles a la iglesia naciente. Y en los primeros 100 años, como vamos a ver ahorita que entremos a la era apostólica, en los primeros 100 años, ese primer siglo después de Cristo, este grupo de apóstoles y sus seguidores, por la voluntad de Dios y la obra de Dios, recibieron del Señor Jesús esa enseñanza y luego la entregaron a aquellos que estaban con ellos en la iglesia naciente y a sus discípulos. Y luego en los primeros años la registraron por la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta, al terminar el primer siglo de nuestra era cristiana, año 100, ya el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día había sido escrito. Y vamos a revisar más eso en detalle ahora que entremos, o en la próxima sesión que entremos en la era apostólica. Ya había sido escrito, ya había sido registrado y por lo tanto la revelación ya había sido dada. Judas dice que ese conjunto de verdades que tenemos que defender y contender ardientemente por ellas habían sido entregados una vez y para siempre de Jesús a los apóstoles y de los apóstoles a esos seguidores de la iglesia naciente, y estaba registrado. Por eso nosotros, a través de toda la historia hasta el día de hoy y en el futuro hasta que todo esto termine, no aceptamos más revelaciones de Dios porque ya nos fueron dadas. No aceptamos que se añada a la palabra de Dios y al Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día. Esos 27 libros que creemos son los que contienen la palabra de Dios y la verdad de la que Judas está hablando en el versículo 3. Esa fue la forma en que fue entregada esa verdad a nosotros. ¿Cómo no va a ser importante entonces que nosotros revisemos si lo que nosotros queremos hoy en día, estamos en el 2020, si lo que nosotros queremos hoy en día está de acuerdo con esa verdad que les fue entregada a los apóstoles y que a su vez ellos entregaron a la iglesia naciente, y por eso está registrada en nuestro Nuevo Testamento? Ahora, en el primer siglo, este Nuevo Testamento fue escrito, pero compilado como los otros tenemos hoy en día, no sucedió sino hasta el año 397, más o menos, donde se terminó de conformar el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día. Pero creemos, como lo dijimos en otra oportunidad, que a través de todo ese proceso, Dios estuvo pendiente, cuidando ese proceso para que nosotros pudiéramos llegar a tener hoy en día nuestro Nuevo Testamento. Entonces resumamos lo que estamos viendo en Judas 1, del versículo 1 al versículo 3, especialmente el versículo 3. Él dice: amados, los exhorto a contender ardientemente, no una actitud pasiva, no un callarse, no un supuestamente tener ética ministerial. Eso no es ninguna ética ministerial, el hecho de callarnos cuando vemos que las escrituras están siendo o negadas o torcidas o ocultadas. Peleen ardientemente por la verdad, y esa verdad, repito, está hablando de ese conjunto de enseñanzas que luego él dice le fueron entregadas a los santos. Y ya explicamos el cómo: Jesús a los apóstoles a la iglesia naciente. Eso es lo que somos llamados a hacer. Entonces yo voy a hacer eso, voy a continuar haciéndolo, cueste lo que cueste. Porque lo otro que nos dice Judas para terminar este pasaje
es nuestra pequeña disertación en este pasaje, es que en el versículo 4, él dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. No tenemos mucho tiempo, pero ¿saben lo que significa eso? Los problemas y el ataque contra la sana doctrina, en primer lugar, no vino de afuera de la iglesia, vino de adentro de la iglesia. Y por eso él dice que hombres se han infiltrado encubiertamente. Es decir, aparentemente eran parte de, aparentemente eran hermanos, aparentemente eran gente que estaba de acuerdo con la doctrina apostólica, aparentemente, pero comenzaron a torcer las enseñanzas apostólicas, comenzaron a distorsionar, como dice Pedro en su segunda carta. Ustedes revísenlo después, capítulo 2, versículo 1, cuando él estaba hablando en el capítulo 1 de la palabra profética más segura, de cómo Dios había traído la palabra inspirada a través de hombres. En el capítulo 2, versículo 1, él comienza a hablar de exactamente lo mismo, de cómo gente se había infiltrado, de cómo dentro de la misma iglesia estaban comenzando personas a torcer las escrituras, a cambiar la doctrina apostólica. Y hoy en día nosotros tenemos exactamente la misma responsabilidad. Necesitamos entender a través de la historia cómo nos fue dada esa verdad y contender ardientemente por ella hasta el día de hoy, cueste lo que cueste. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo cuando a través de la historia a tanta gente de nuestros hermanos, a tantos hombres y mujeres de Dios, les costó su propia vida el defender esas verdades? ¿Cómo tomar una actitud pasiva o irresponsable hoy en día? ¿Cómo dejarnos creer de que no debemos hacerlo, no debemos preguntarnos, no debemos cuestionar, no debemos refutar aquellas cosas que sabemos están en contra de la doctrina fundamental? ¿Que hay diversidad entre nosotros? Claro que sí. ¿Que hay temas controversiales como lo vimos la vez pasada? Por supuesto que sí, pero estamos hablando de cambiar la doctrina apostólica que nos fue entregada a través de esa sucesión de los apóstoles a la iglesia naciente y hasta nosotros el día de hoy en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. ¿Cómo quedarnos pasivos y callados? No lo vamos a hacer. Necesitamos contender por esa verdad. ¿De qué forma vamos a contender ardientemente por esta verdad? Proclamándola, enseñándola, indagando, estudiando. Eso es lo que tenemos que hacer y por eso estamos aquí. La revelación se cerró, les fue entregada, está completa y es la que nosotros debemos defender. Muchos hasta hoy en día, por supuesto que se han infiltrado, siguen infiltrados y hay mucha gente dentro del contexto cristiano evangélico en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo y en el nombre de la Biblia, enseñando cosas que están en contra de la doctrina apostólica fundamental, la doctrina que les fue entregada y de ellos a nosotros. Están dentro de la iglesia. Que a través de toda la historia hubo agentes externos que amenazaron la iglesia, por supuesto que sí. El imperio, por ejemplo, fue uno de los grandes enemigos en ese tiempo, a través de todos los siglos. Pero déjenme decirles esto. Si nosotros revisamos la historia a grandes rasgos, yo podría resumirla así. Por lo menos parte de la historia. Primer siglo, la conformación de la verdad que tenemos en el Nuevo Testamento. Ese fue el primer siglo. La conformación de la verdad. Y ya entramos en eso, la era apostólica. Pero luego, queridos hermanos, podemos hablar de 8 siglos. Después de eso, 8 siglos de gente peleando y contendiendo firmemente y fuertemente por la verdad. Porque por 8 siglos fue atacada una y otra vez, una y otra vez. Y la gran mayoría de esos enemigos de la verdad estuvieron dentro de la iglesia. Cuando nosotros vamos a mirar el día de hoy es exactamente lo mismo. Hay enemigos externos, muchos, pero los peores enemigos de la verdad están están enseñando errores en el nombre de Dios, de la Biblia y de Cristo. Y es nuestra responsabilidad, tu llamado y mi llamado, el defender esa verdad ardientemente. Y para eso necesitamos conocerla. Entremos ahora sí a la era apostólica, que era una de las primeras que anunciábamos en el video, invitándolos a estar el día de hoy con nosotros. La era apostólica, esta era apostólica va desde el año 30 después de Cristo
hasta el año 100 después de Cristo. Entonces, ¿por qué el año 30? Cristo murió a los 33 años y medio. Y entonces, ¿por qué el año 30? Porque la verdad es que Cristo no nació en el año 0, Cristo nació en el año -4. Y revisen eso, estudienlo, búsquenlo. Hay muchos lugares donde pueden encontrar información al respecto. La persona que hizo este calendario que nosotros usamos hasta hoy en día tuvo una equivocación, fueron 4 años. Cristo nació, si mantenemos el calendario, en el año -4 o 4 años antes del año 0. Entonces, cuando él murió, que supuestamente era el año 33 y medio, no era el año 33 y medio, era el año 30. Y va desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo, básicamente el primer siglo. ¿Qué encontramos ahí? En primer lugar encontramos 12 apóstoles. El Señor Jesús en su ministerio, en su plan perfecto, bajo la voluntad de Dios, Él vino y durante su ministerio terrenal, comenzando ese ministerio, escoge 12 apóstoles. Ahora, esos no eran sus únicos seguidores. Había muchísimos otros seguidores de Jesús. Y yo quiero que vayamos, por favor, a Lucas capítulo 6. Miren Lucas capítulo 6. Y busquen el versículo 12. Lucas 6:12 dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Versículo 13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Llamó a sus discípulos, ¿cuántos eran? No sabemos, pero eran muchos más que 12. Pero de ese grupo grande de discípulos, él escogió a 12, a los que también dio el nombre de apóstoles. Entonces, dentro de ese grupo de seguidores, él escoge a 12 y él mantuvo ese grupo a través de todos los años de su ministerio. Obviamente tenía muchos más seguidores, pero esos 12 eran los más cercanos. Él tenía propósitos específicos con mantener ese grupo, muchos de ellos. Pero uno de esos propósitos era que ellos, esos 12 hombres, iban a establecer la doctrina del Nuevo Testamento. Repito, el Nuevo Testamento fue escrito en gran parte por ellos o por gente muy cercana a ellos, seguidores de los apóstoles, los que estuvieron con el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús mantuvo ese grupo con varios propósitos. Uno de esos es que ellos iban a establecer la doctrina que nosotros tenemos hoy en día en nuestro Nuevo Testamento. No lo busquemos, pero acordémonos de Mateo 28:20. En Mateo 28:20, lo que el Señor Jesús en la Gran Comisión les dice a esos apóstoles es: ustedes vayan y prediquen el Evangelio y enséñenles a esos discípulos. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Ahí está la doctrina que yo les he entregado. Ustedes vayan y entréguensela a ellos. Entréguensela a ellos. Y en una forma magistral nos la entregaron en el Nuevo Testamento que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, inclusive ellos, ese mismo grupo, entendieron que era muy importante mantener ese diseño que el Señor Jesús había establecido. Así que cuando uno de ellos faltó, que todos sabemos que fue Judas, que traicionó al Señor y luego fue y se ahorcó, cuando uno de ellos faltó, en Hechos capítulo 1, por favor busquen Hechos 1, en Hechos 1, versículo 21. Es lo que ellos dicen cuando faltó uno de ellos, que Judas ya no estaba. Versículo 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Eran 11, entendieron que el grupo debía mantenerse y escogieron a Matías, uno más, para completar los 12. Entendieron que ese diseño de Cristo Jesús era muy importante. Repito, uno de los propósitos fundamentales, transmitir esa verdad y establecer el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de esa verdad apostólica y el diseño de Dios perfecto para transmitirla,
Esa fue la enseñanza que ellos transmitieron y esa fue la enseñanza que ellos establecieron. Y cuando vamos al libro de los Hechos, ahí mismo en el libro de los Hechos, vayan al capítulo 2, cuando comienza a hablarnos de esa comunidad cristiana, esa comunidad de creyentes, la primera en la ciudad de Jerusalén. Ahí en Hechos 2, en el 41, comienza a hablarnos de las características de esa comunidad. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Lo primero que nos dice, yo no creo que sea coincidencia, lo primero que nos dice es que los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles. Ellos tenían que guardar esa enseñanza, tenían que guardar esa doctrina. Era la forma en que Dios había decidido nos fuera entregada la verdad del Nuevo Testamento. Entonces no podían permitir que cualquier otro de cualquier parte simplemente viniera y dijera, esta va a ser parte de la doctrina, cosas que no tenían nada que ver con lo que ellos estaban enseñando. Pablo es un asunto aparte y vamos a verlo más adelante. Pero por ahora, la iglesia naciente en la ciudad de Jerusalén, después de que el Señor Jesús se fue al cielo, ascendió, permanecían y eran formados y enseñados en esa doctrina de los apóstoles, de quien recibieron ellos esa doctrina del Señor Jesús y ahora la están transmitiendo a la iglesia naciente. El Nuevo Testamento, ya lo dijimos, fue escrito por los apóstoles o por gente asociada a ellos, muy cercanos a ellos. Para darles un ejemplo, nos vamos al Evangelio de Marcos. Marcos no fue uno de los apóstoles. Él escribió ese Evangelio de Marcos, pero él recibió ese Evangelio de la boca de Pedro. Aunque él lo escribió y es el Evangelio que conocemos como el Evangelio según Marcos, él no fue uno de los apóstoles, pero recibió ese Evangelio de Pedro, como también parece que Lucas recibió ese evangelio que él escribió de Pedro y también habiendo ya tenido el evangelio de Marcos en sus manos. Después podemos mirar más detalles al respecto, pero el Nuevo Testamento fue escrito por ellos. El Nuevo Testamento contiene esa doctrina de los apóstoles que fue enseñada a la iglesia de Jerusalén y a la iglesia naciente. Repito, el canon del Nuevo Testamento vino a ser finalizado o completado solo hasta el año 397, muchos años después, a través de un proceso muy extenso y un proceso de mucho trabajo. Hablemos ahora de Pablo, porque Pablo no fue parte, por supuesto, de ese grupo de 12 que el Señor Jesús escogió. Pablo en Gálatas capítulo 1, si quieren mirar Gálatas, ¿por qué es tan importante hablar de Pablo? Porque escribió 13 o 14 epístolas del Nuevo Testamento. Una buena parte de ese Nuevo Testamento que tenemos lo escribió Pablo. Entonces en Gálatas capítulo 1, miren lo que él dice en el versículo 11 acerca del evangelio que él predicaba y que él enseñaba. Versículo 11 de Gálatas 1. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que el evangelio que él predicó y el que él enseñó y el que nosotros tenemos registrado en todas esas cartas que tenemos de él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Para ser un apóstol en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de esa era apostólica, era necesario, como Pedro dijo en Hechos, que ellos hubiesen visto al Señor y hubiesen estado con Él. En Hechos capítulo 9 nosotros encontramos una revelación personal, directa, presencial de la persona de Cristo a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Y Dios decidió que aunque Pablo no hubiese sido parte original de esos 12 apóstoles, Dios decidió que él iba a usar a este hombre. Él fue un apóstol y escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Otra cosa importante de esto es que Pablo en Gálatas y en otros libros y también en Hechos encontramos que él fue
Él se conoció con Pedro, con Jacobo y con los otros apóstoles, y él recibió de parte de ellos la confirmación acerca de lo que él estaba predicando y acerca de lo que él estaba escribiendo. Allá en segunda de Pedro, Pedro dice, el hermano Pablo está escribiendo, y Pedro reconoció que esos escritos eran parte de lo que ellos consideraban ya la escritura, las sagradas escrituras, aunque dijo que había algunas cosas que eran difíciles de entender, pero ya estaba reconociendo que lo que Pablo estaba escribiendo era parte de esa doctrina apostólica. Todo esto es muy importante entenderlo. Si ustedes, por favor, quieren después, lean Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 9, porque él habla mucho más acerca de todo este proceso. Esa enseñanza de los apóstoles se convierte en esta historia en el fundamento de la iglesia. ¿Cómo no va a ser importante, hermanos? ¿Cómo no va a ser importante que nosotros entendamos de dónde viene el fundamento de la iglesia hasta el día de hoy? Porque hay un solo fundamento que vamos a revisar ya para terminar en Efesios capítulo 2. Vayan por favor a Efesios. Efesios capítulo 2. Versículo 19. Dice Efesios 2:19, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces, una de las ilustraciones que está usando para hablar de la iglesia es que es una familia, en el versículo 19. Y en el 20 usa otra ilustración y es la de un edificio, la de una edificación. En el 20 él dice, edificado sobre el fundamento. Y entonces pensemos todos por un momento, el fundamento de una edificación. ¿Qué pasa si una edificación no tiene fundamento? Se cae, se derrumba. Lo primero que se coloca en una edificación, casa, edificio, ¿qué es? El fundamento, los cimientos, el fundamento. Esto es muy importante. El fundamento de la iglesia hasta el día de hoy. Ese fundamento, dice Pablo en el versículo 20, es el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En nuestro tiempo ya no se construye como se construía en ese tiempo, porque hoy en día no tenemos una piedra principal. Pero en ese tiempo, la forma en que se construía era la siguiente. Todo el edificio, la casa, lo que fuera, todo estaba construido sobre una piedra, que era la piedra angular, la piedra principal. Toda la edificación estaba sobre una sola piedra. Por lo tanto, esa piedra tenía que ser absolutamente firme, absolutamente grande, del tamaño proporcional al edificio, a la casa. En ese tiempo no había grandes edificios. Cualquiera que fuera a hacer la edificación, la piedra angular tenía que ser absolutamente fuerte y resistente. Y sobre esa piedra se edificaba todo lo demás. Entonces, Pablo dice, la iglesia, comparándola a una edificación, tiene una piedra angular. ¿Cuál es? Cristo Jesús, por supuesto. Cristo Jesús es la piedra principal, la piedra angular. Sobre él está construida toda la edificación, utilizando la ilustración. Toda la iglesia está construida sobre esa piedra. Pero después de esa piedra angular, el otro fundamento del que Pablo está hablando aquí es esa enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles son esos apóstoles? ¿Cuáles son esos profetas? Algunos creen que estos profetas no son los del Antiguo Testamento. Yo creo que son los del Antiguo Testamento. Y creo que lo que Pablo tiene en mente por inspiración del Espíritu Santo es que la iglesia hasta el día de hoy está edificada sobre, ¿cuál es el fundamento? Cristo, la piedra angular, el Antiguo Testamento, cómo Dios vino desarrollando todo su plan a través del Antiguo Testamento, los profetas y la doctrina apostólica, la doctrina que Cristo le entregó a los apóstoles y luego los apóstoles le entregaron a la iglesia hasta el día de hoy, estando registrada en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de la iglesia. Cualquier otra cosa que alguien o cualquier persona pretenda construir fuera del fundamento no es
parte de la verdadera edificación y su futuro es destrucción. Si está siendo edificado fuera del fundamento, ¿cómo no va a ser importante que nosotros entendamos de dónde vino esa verdad y cualquier cosa que creamos, que vayamos a abrazar, cualquier verdad, cualquier doctrina, cualquier práctica que vayamos a abrazar, revisemos primero si es parte, si está de acuerdo con la doctrina apostólica? De ahí viene la enseñanza que nosotros debemos creer y proclamar hoy en día, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular, la piedra principal, Cristo mismo. Entonces la era apostólica, ese primer siglo, absolutamente fundamental, crucial en nuestra interpretación, nuestro entendimiento de las Escrituras. En los primeros 100 años Dios dejó registrada la doctrina apostólica en el Nuevo Testamento. De ahí vino, por eso el grupo de los 12, por eso la importancia de mantenerlo, por eso la importancia de que ellos entregaron esto a los que les sucedieron. Y eso lo vamos a ver después cuando entremos a los padres de la iglesia, la próxima ocasión. El último en morir de los apóstoles fue Juan. Según tradiciones, Juan no fue martirizado. Juan murió de causas naturales en la ciudad de Éfeso, creen muchos. Pero escúchenme, hermanos, para terminar. Todos ellos, excepto Juan, dieron su vida y fueron martirizados por esa verdad. Ahora es lindo ver esto. ¿Qué hicieron ellos? ¿Saben lo que hicieron? Hicieron lo que el Señor les mandó a hacer. Porque salieron por el mundo. Por el mundo, los apóstoles, ellos salieron por el mundo. Llegaron a India, llegaron al norte de África, llegaron a lo que hoy en día es Rusia, llegaron a todos estos lugares con el Evangelio, plantaron comunidades, enseñaron la verdad que habían recibido del Señor Jesús, la verdad apostólica, hicieron lo que el Señor les mandó a hacer. ¿Qué hicieron? Fueron por el mundo haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él les había mandado, y por defender esa verdad dieron sus vidas. Pablo y Pedro, por ejemplo, murieron en Roma, muy posiblemente bajo la persecución de Nerón. Juan también sufrió muchísimo, fue desterrado por Domiciano a la isla de Patmos, y por haberlo desterrado escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, aunque Juan murió de causas naturales, todos ellos, los demás, dieron su vida por esa verdad. ¿Cómo vamos a permanecer nosotros pasivos y ser irresponsables al no defender hoy en día la verdad apostólica que nos fue entregada? Un abrazo, nos vemos en la próxima oportunidad.